Bienvenidos y bienvenidas a la clase de antiparasitarios. Mi nombre es Nadia Ozón, soy docente auxiliar de la cátedra y en esta oportunidad vamos a ver la farmacología antihelmíntica. La intención de esta clase es proveerles una guía para orientar la lectura y el estudio de este tema, sin embargo no va a reemplazar a la bibliografía oficial. Los objetivos que planteamos para esta clase es repasar ciertos conceptos que ustedes ya adquirieron en microbiología para poder interpretar un poco mejor estas tres clases y vamos a desarrollar y profundizar conceptos farmacológicos, farmacocinética, farmacodinámica, principales efectos adversos de aquellos fármacos involucrados en el tratamiento de patologías causadas por los helmintos. Los helmintos son organismos multicelulares que infectan un gran número de humanos y causan una amplia gama de enfermedades. Más de 1.000 millones de personas están infectados con nematodos intestinales, por lo que los países en desarrollo tienen como objetivo el control de la infección con la eliminación de la mayoría de los parásitos, aliviando así la sintomatología de la enfermedad y buscando disminuir la transmisión de la infección. Como mencioné con anterioridad, vamos a intentar refrescar ciertos conceptos de microbiología para poder abordar con mayor facilidad estas clases. Ustedes recordarán que denominamos parásito a todo ser vivo que habita en la superficie o en el interior de un denominado hospedero, del cual obtiene sustancias nutritivas y el medio ambiente adecuado para su desarrollo y o multiplicación, al cual le puede llegar a producir cierto daño. A su vez, nosotros lo podemos subclasificar en organismos unicelulares, a los que denominamos protozoos, o bien organismos pluricelulares, metazoos. Los helmintos son organismos pluricelulares que a su vez se pueden subclasificar según las características que presenten. Los nematodos son parásitos cilíndricos y alargados, como las Caris Trichuris trichura, Enterobius vermiculares y Strongyloides stercoralis. Mientras que los platelmintos son gusanos aplanados que pueden ser alargados y segmentados, a los cuales denominamos céstodos, que son las tenias, Eimenolepis nana, o bien pueden tener una forma de, digamos, hoja, que son organismos no segmentados, a los cuales nosotros denominamos tremátodos. La fasciola hepática o Schistosoma manzoni, etc. Hay una segunda familia dentro de los metazoos, además de los helmintos, que son los ectoparásitos. En esta clase no vamos a abordar a los ectoparásitos, pero tengan en cuenta de que son evaluados dentro de la materia. Sin otro preámbulo, vamos a desarrollar a la farmacología antihelmíntica. Mi recomendación es que para encarar el estudio de este grupo farmacológico, lo organicen de acuerdo a cuál es su mecanismo de acción. En esta clase vamos a evaluar y desarrollar primero a los fármacos que inhiben la organización microtubular, sobre todo alterando proteínas estructurales. En segundo lugar, vamos a evaluar aquellos fármacos que ocasionan una parálisis en el parásito, que puede ser tanto flácida como rígida. Y por último vamos a ver aquellos fármacos que generan una inhibición de la fosforilación oxidativa. Entonces, primero vamos a evaluar y desarrollar aquellos fármacos que inhiben la organización microtubular y este grupo incluye a los benzimidazoles. Los benzimidazoles son fármacos sintéticos de amplio uso que son efectivos sobre muchos helmintos y algunos protozoos, por los cuales algunos autores los identifican como antiparasitarios de amplio espectro, pero haciendo referencia a que cubren una amplia gama o número de parásitos. Este grupo está compuesto por el mebendazol, el albendazol, el flubendazol y el tiabendazol. El concepto que se tienen que llevar es que los primeros tres son los de mayor espectro antiparasitario, sin embargo son poco potentes contra estrongiloides y prácticamente inactivas contra triquinela. Sin embargo, el tiabendazol, pese a tener una menor potencia contra los helmintos en general, es activo contra estrongiloides y triquinela. Benzimidazoles son drogas que alcanzan altas concentraciones dentro del parásito y se fijan a la isoforma de beta-tubulina. Esto lleva a una alteración de la estructura tridimensional del monómero, principalmente en el extremo de crecimiento del microtúbulo. Esto genera que no se ensamblen, se despolimericen y llevan a un freno irreversible de funciones celulares
como la secreción, la endocitosis, la migración o mitosis, tanto de las formas larvales, adultas e incluso los huevos. Todos estos cambios en la organización microtubular llevan a una inhibición de la captación de glucosa, entre otras cosas. Esto genera una depresión rápida de glucógeno con una falla en la síntesis de ATP. Además, algunos de los fármacos tienen como un efecto, digamos, plus, donde inhiben ciertas enzimas relacionadas con el metabolismo energético, como por ejemplo el tiabendazol, inhibe la fumarato reductasa mitocondrial. Dentro de sus características farmacocinéticas, son fármacos que se administran por vía oral y tienen una absorción incompleta y un alto primer paso hepático que lleva a que tengan una biodisponibilidad menor al 5%, excepto el tiabendazol que tiene una biodisponibilidad entre el 50 y el 80%. Es importante resaltar que el albendazol es una prodroga, de modo que se transforma por la flavina monoxidasa en sulfoxidalbendazol, que es el fármaco activo. En caso de requerir su uso para parásitos intraluminales, se recomienda administrarlo con el estómago vacío, mientras que si se los necesita utilizar contra parásitos tisulares, se recomienda administrarlos con alimentos ricos en grasa, ya que aumentan parcialmente su biodisponibilidad. Son fármacos que tienen unión parcial a proteínas plasmáticas, atraviesan la placenta, tienen metabolismo hepático por el citocromo 3A4, excepto el tiabendazol, que se metaboliza por el citocromo 1A2, son inductores enzimáticos, excepto el tiabendazol, que inhibe el citocromo 1A2, y se excretan a nivel renal, tanto como metabolitos activos o inactivos, excepto el tiabendazol, que se excreta a nivel biliar. El mebendazol y el albendazol tienen una vida media entre 6 y 8 horas, y el tiabendazol tiene una vida media de 1 a 2 horas. Los efectos adversos más frecuentes son las molestias gastrointestinales, sobre todo con el uso del tiabendazol. También se describen reacciones de hipersensibilidad que van desde un rash cutáneo hasta un síndrome de Stevens-Johnson. En caso de requerir la terapia a largo plazo, se recomienda hacer recuentos sanguíneos porque pueden generar granulocitopenia y una neutropenia severa que son reversibles si se retira el medicamento. Y también es importante evaluar la función hepática porque pueden llegar a aumentar las transaminasas. También se describen síntomas neurológicos como cefaleas, mareos, alteraciones de la percepción y visuales, y también incluso efectos adversos como convulsiones. La bibliografía describe que el tiabendazol es un agente quelante de varios metales, excepto del calcio, así que hay que tener precaución con eso en cuanto a administrarlo. Y las únicas contraindicaciones que presenta este grupo de fármacos son la hipersensibilidad, antecedentes de úlcera gastroduodenal y el embarazo, debido a que hay estudios o registros de teratogenicidad en animales, por lo que son consideradas drogas de categoría C. En este segundo grupo vamos a describir o desarrollar a los fármacos que ocasionan una parálisis del parásito, tanto flácida como rígida. Dentro de los fármacos que pueden llegar a ocasionar una parálisis de tipo flácida son la piperacina y el ditilcarbamazina citrato, y por otra parte los fármacos que vamos a evaluar que pueden llegar a ocasionar una parálisis rígida son el palmoato de pirantelo, praziquantel, ivermectina y el levamisol. La piperacina es un medicamento vermífugo, es decir que no mata al gusano, sino que inhibe su crecimiento y desarrollo. Actúa tanto sobre Ascaris lumbricoides y Enterobius vermicularis, y lo que se postula es que, luego de haber sido ingerido por el nemátodo, actúa como un agonista de los receptores GABA, incrementando la conductancia al cloro, generando así una hiperpolarización de la membrana con la consecuente parálisis flácida reversible. Luego, el parásito es expulsado por peristalsis. Es importante no combinar el tratamiento de piperacina con palmoato de pirantelo debido a que tienen efectos antagónicos. Este último genera una parálisis de tipo rígida. En general, la piperacina es un fármaco con buena biodisponibilidad oral, suele comercializarse combinado con sales para facilitar su absorción y se excreta sin cambios a nivel renal. Dentro de los efectos adversos que se pueden presentar son leves y ocasionales. En general involucran malestar gastrointestinal como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, y también puede llegar a presentar dolor de cabeza o mareos.
Es raro, pero pueden llegar a presentarse signos de neurotoxicidad, por lo cual está contraindicado en pacientes con antecedentes de epilepsia o alguna enfermedad neurológica crónica. El dietilcarbamazina citrato es un derivado sintético de la piperacina utilizado contra la Oncocerca volvulus. De modo que el mecanismo de acción es similar al que describimos recién. Genera una hiperpolarización de la membrana que lleva a la hiparálisis flácida. Además, se suma de que este medicamento genera una alteración en la permeabilidad de la membrana que contribuye a este mecanismo de acción. Algunos estudios han demostrado que actúan inhibiendo la polimerización de los microtúbulos y el metabolismo del ácido araquidónico. Dentro de sus parámetros farmacocinéticos, se puede destacar que es un fármaco que tiene una buena absorción gastrointestinal, tiene un amplio volumen de distribución, de modo que se equilibra rápidamente en varios tejidos, excepto en el tejido celular subcutáneo, y atraviesa tanto placenta como barrera hematoencefálica. Tiene una vida media entre 2 a 3 horas y se excreta mejor en orinas ácidas. Dentro de los efectos adversos son en general leves y transitorios. Incluyen malestar gastrointestinal, dolor de cabeza y reacciones de hipersensibilidad como rash urticaria. Se describe que la leucocitosis es común y en caso de aumentar el tratamiento puede generar eosinofilia. También pueden llegar a ocurrir efectos adversos como proteinuria, hemorragias retinianas y en raras ocasiones encefalopatía. El pamato de pirantelo es un antihelmíntico vermífugo no ovocida altamente eficaz para el tratamiento de todas las infecciones de los nemátodos excepto Trichuris trichura. Debido a que tiene una baja solubilidad, actúa desde la luz intestinal donde difunde al interior del parásito. Una vez dentro del parásito, genera una activación tónica de los receptores nicotínicos junto con una inhibición de la acetilcolinesterasa, llevando a un aumento de la biodisponibilidad de acetilcolina en la brecha sináptica que generan una despolarización, resultando en una parálisis de los gusanos. A diferencia del levamisol, no es selectivo de los receptores helmínticos. Dentro de sus parámetros farmacocinéticos, como mencionamos con anterioridad, es un fármaco que se absorbe poco a nivel gastrointestinal, de modo que es principalmente activo contra organismos luminales. Se recomienda combinarlo con vaselina para favorecer su expulsión por peristalsis. De todas maneras, entre un 4 a un 10% alcanza la circulación sistémica que luego va a ser metabolizado a nivel hepático. Los efectos adversos son infrecuentes, si aparecen son leves y transitorios e incluyen malestar gastrointestinal, náuseas, vómitos, diarrea. Pueden aparecer también calambres abdominales, síntomas neurológicos como mareo, somnolencia, insomnio y también puede llegar a aparecer erupción cutánea, fiebre y debilidad. En general, contraindicaciones que se pueda presentar este medicamento son pacientes con antecedentes de hipersensibilidad, insuficiencia hepática y niños menores de 2 años. El levamisol es un antihelmíntico e inmunomodulador que actualmente tiene uso a nivel veterinario. Si bien forma parte del primer grupo de fármacos que describimos al comienzo de la clase, las tiazol y midazoles, la evidencia postula de que actúan como agonistas de los receptores nicotínicos y muscarínicos helmínticos selectivamente, generando la despolarización con la consecuente parálisis espástica de los parásitos. También se observó que a mayores dosis se genera un bloqueo de la fumarato reductasa, inhibiendo o interfiriendo con el metabolismo celular. Además, yo lo categoricé como un inmunomodulador. La evidencia también indica de que tiene cierto efecto estimulador sobre la inmunidad celular y sobre la actividad macrofágica. El praziquantel es un medicamento que entiendo que no se comercializa, su uso para humanos, pero sí a nivel veterinario. Se sabe que a bajas concentraciones generan un aumento de la conductancia al calcio por apertura de canales calcio-voltaje dependientes que llevan a un incremento de la actividad muscular de los parásitos, generando la parálisis espástica. Esto lleva a que se separen de su unión a los tejidos del huésped y, por un lado, esquistosomas y otros tremátodos llegan a través de las venas mesentéricas al hígado, donde son atacados por macrófagos y células de Kupffer, mientras que los éstodos son eliminados por las heces.
Después, a mayores concentraciones, causan daño en el tegumento parasitario. Puede ser bien o por efecto directo del praziquantel o bien por la excitotoxicidad mediada por el calcio. Esto genera un aumento de la exposición antigénica al sistema inmune. Dentro de sus características farmacocinéticas, el praziquantel se indica por vía oral. Viene en tabletas que se recomienda tomarlo con líquidos después de las comidas y deben tragarse sin masticar ya que tienen un sabor bastante amargo que puede provocar arcadas y vómitos. Si bien se absorbe rápidamente, tiene un importante paso hepático, de modo que la biodisponibilidad sérica es entre un 60 y un 80%. Tiene una alta unión a proteínas y atraviesa tanto la barrera hematocefálica y alcanza concentraciones en leche materna. Se metabolizan a nivel hepático por el citocromo 3A4 y genera metabolitos tanto inactivos como activos, particularmente el 4-hidroxipraziquantel tiene cierta actividad y una vida media mayor de 4 horas, mientras que el praziquantel tiene una semivida entre 1 hora y media. Se excreta principalmente a nivel renal, entre un 60 o un 80%, y el resto se excreta a nivel biliar. Los efectos adversos más frecuentes son los gastrointestinales, ese sabor amargo que produce arcadas y vómitos y malestar gastrointestinal en general. También se han informado elevaciones leves y transitorias de las enzimas hepáticas. También se describe frecuentemente síntomas neurológicos como dolor de cabeza, mareo, somnolencia. Después, a nivel cutáneo, se describen distintos signos de hipersensibilidad y se describe también que aparece el síndrome Masotti, que describiré en breve, que es producto de la exposición antigénica por la destrucción o la lesión del tegumento parasitario. El praziquantel se encuentra contraindicado en la cisticercosis ocular porque la destrucción del parásito en el ojo puede llegar a generar daños irreparables. También se encuentra contraindicado en la lactancia, menores de 4 años, hipersensibilidad, insuficiencia hepática y consumo de psicofármacos. La reacción de Masotti es una reacción inflamatoria sistémica secundaria a la degradación rápida de los parásitos que lleva a la exposición antigénica al sistema inmune, generando un conjunto de signos y síntomas caracterizados por la aparición de fiebre, prurito y erupciones cutáneas, maculares y urticaria, que se puede asociar también a ese angioedema que se ve en las imágenes. También pueden aparecer signos de hipotensión, taquicardia y cierta linfadenopatía. La ivermectina es el fármaco de elección para el tratamiento contra estrongiloides y oncocercosis. También es un medicamento alternativo para otras infecciones por helmintos. Su mecanismo de acción se basa en que actúa como un agonista parcial de los receptores de glutamato acoplados a canales de cloro. Son receptores específicos de los helmintos y artrópodos que se encuentran presentes en músculos y neuronas. La unión de la ivermectina a este receptor genera en los helmintos una parálisis de tipo espástica a nivel del tubo digestivo. Esto lleva a la muerte por inanición, especialmente a aquellos parásitos sensibles a este tipo de alimentación. Y por otra parte, tiene cierto efecto insecticida, ya que genera una parálisis de tipo flácida en los artrópodos. La ivermectina es una droga muy liposoluble que se administra por vía oral y se absorbe rápidamente. Tiene una alta unión a proteínas y tiene un amplio volumen de distribución, por lo cual alcanza altas concentraciones en varios tejidos. Se acumula en tejido adiposo e hígado y no alcanza concentraciones significativas en el sistema nervioso central porque se extruye por la glicoproteína P. Se metaboliza a nivel hepático por el citocromo 3A4 y tiene una vida media entre 30 a 60 horas y sus metabolitos de más de 36 horas y se excreta casi que exclusivamente a nivel biliar por las heces, ya que menos del 1% lo hace a nivel renal. Lo más frecuente que sucede con el uso de ivermectina es la aparición de signos o síntomas relacionados con la reacción de Masotti. Entre un 5 y un 35% de los pacientes presentan prurito, rash y edema y en menos del 1% hipotensión, fiebre, cefalea, mialgias y artralgias, que incluso pueden llegar a aparecer hasta 36 horas después de haber finalizado el tratamiento. Después, menos frecuentemente, puede llegar a aparecer
neutropenia, eosinofilia y aumento de transaminasas. Y en algunos pacientes se desarrollan opacidades corneales y otras lesiones oculares varios días después del tratamiento. Lo mejor es evitar el uso concomitante de ivermectina con otros medicamentos que mejoren la actividad GABAérgica, por ejemplo, barbitúricos, benzodiazepinas y ácido valproico por su mecanismo de acción. Y por otra parte, está contraindicado el uso de ivermectina durante el embarazo debido a que es teratogénico. Por último, vamos a hablar de aquellos fármacos que inhiben la fosforilación aeróbica de ADP, es decir, que interfieren con la producción de energía de los parásitos. La niclosamida es un medicamento de segunda línea para el tratamiento de la mayoría de las infecciones porteñas. Su mecanismo de acción se basa a que en bajas dosis incrementa el consumo de oxígeno por el parásito, pero a dosis mayores produce una inhibición de la síntesis de ATP por desacople de la fosforilación oxidativa de las mitocondrias. Esto genera una separación del escólex y la tenia es digerida o expulsada por la peristalsis. Este medicamento solamente actúa en las formas adultas. La niclosamida es un fármaco que se indica por vía oral. Se recomienda administrarlo por las mañanas con el estómago vacío junto con un purgante que facilite la eliminación del parásito. Tiene una biodisponibilidad entre el 5 al 20%, por lo tanto tiene una muy baja absorción a nivel digestiva y es metabolizado a nivel hepático y excretado a nivel renal. Son poco frecuentes la aparición de efectos adversos, pero puede llegar a aparecer malestar gastrointestinal y signos de rash o hipersensibilidad. La nitazoxanida es un fármaco que voy a desarrollar mucho mejor en la clase de nitrocompuestos, debido a que tiene una estructura nitrotiazólica. Actúa tanto contra parásitos como contra bacterias, por lo tanto es un fármaco de amplio espectro. En aquellos microorganismos susceptibles, la nitazoxanida es reducido a un radical tóxico, similar al mecanismo de acción que presenta el metronidazol, por eso lo voy a desarrollar mejor en esa clase. Y frente al mintos, el mecanismo de acción es bastante parecido al de la nitrosamida. Interfiere con el metabolismo de los carbohidratos, bloquea el ciclo de ácido cítrico, acumula ácido láctico y todo esto lleva a la muerte del parásito. Eso es todo por esta clase, espero que les haya servido para orientar el estudio de este tema. Les voy a dejar mi mail en caso de que surja alguna duda, comentario o sugerencia y les deseo una muy buena semana.